Hola amigos, soy Luz Wellmans, estamos aquí en Protagonistas de la Biblia. Como el nombre lo dice, pues este programa básicamente es para estudiar y conocer los diferentes personajes y protagonistas de la Biblia. Hay protagonistas que en apariencia son grandes y hay otros que parece que fueran pequeños, pero pues en realidad yo creo que no hay ningún personaje en la Biblia es pequeño. Yo estoy absolutamente convencida de que todos los personajes nos traen alguna enseñanza. Hoy tenemos un invitado muy especial, a mí en lo personal me confrontó muchísimo. Este personaje se llama Simón de Cirene y le decían Simón de Cirene porque él era un extranjero que venía de una de las antiguas colonias griegas que se llamaba Cirene. Actualmente esa población pues queda en lo que nosotros conocemos como Libia, en el continente de África. Bueno, este personaje se encuentra con Jesús cuando Jesús va cargando la cruz y van hacia la crucifixión, ¿no? Es un personaje que, como les comentaba, a mí me llama mucho la atención porque aparece en 3 evangelios y además aparece con nombre propio, aparece como Simón. En la Biblia, cuando un personaje aparece con nombre, porque hay personajes que no aparecen con nombre, aparecen una mujer o un hombre, pero este sí aparece con nombre, es porque es un personaje relevante. Como les decía, a veces hay personajes que parecen pequeñitos porque solamente medio se nombran por ahí, pero es un personaje que definitivamente termina siendo muy importante. Él aparece en 3 evangelios. Para decirles exactamente dónde aparece, aparece en Marcos 15:21, aparece en Mateo 27:32 y aparece en Lucas 23:26. Vamos a leer exactamente lo que dice. En este momento estoy en Marcos 15:21. Dice: a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, o sea, venía del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Bueno, eso es básicamente lo que nos dice, y cuando vamos a los otros evangelios es más o menos la misma información. Dice que lo obligaron, dice que tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo. Básicamente eso es lo que nos dice. ¿Por qué me llama la atención este personaje? Bueno, voy a contarles una cosa. eh, Antes de hablar del personaje, yo los quiero invitar a un ejercicio que yo hago por 2 razones. Primero porque soy actriz y a mí me fascina meterme en los zapatos de los diferentes personajes de la vida real, creerme que soy esto o lo otro. Bueno, entonces porque es parte de mi carrera, pues es un ejercicio que yo disfruto muchísimo. Pero cuando estudio la Biblia me gusta porque es como para confrontarme y como reflexionar y pensar, bueno, ¿cómo hubiera yo eh, eh, actuado si hubiera tenido que atravesar por la circunstancia en la que este X o Y personaje tuvo que atravesar? En este caso, como nuestro invitado es Simón de Cirene, bueno, les cuento, yo hice el ejercicio y la verdad no salí muy bien librada. Yo me puse a pensar, si yo vengo del campo, que es lo que nos dice acá, ¿cierto? No nos dice qué estaba haciendo en el campo, yo me imagino que de pronto vendría de trabajar, vendría cansado, bueno, entonces son especulaciones mías porque la Biblia en realidad no lo especifica, pero era un extranjero que venía del campo. El caso era que él no venía a encontrarse con Jesús, él venía a otra cosa, es decir, él tenía otra agenda. Probablemente, como les digo, llegar a su casa, descansar, comer, en fin, y vio la multitud. Y seguramente se acercó de curioso a ver qué era lo que pasaba y se dio cuenta pues que iba Jesús y con los otros 2 ladrones que iban a ser crucificados. Y en ese momento en que él se acerca, uno de los soldados lo vio y lo obliga a que le ayude a Jesús, porque pues ya era evidente que Jesús no podía cargar su propia cruz porque había sido, como todos conocemos la historia, pues bastante maltratado. Entonces yo decía, bueno, si yo hubiera estado de curiosa, probablemente al principio, cuando no me habían pedido que, me estoy poniendo en los zapatos de Simón, ¿no? Si estoy de curiosa y todavía no me han pedido que me meta ya a cargarle la cruz a Jesús, a ver qué reacción hubiera tenido yo. Probablemente hubiera dicho, qué pesar, qué habrá hecho este señor, o a lo mejor hubiera dicho, bueno, pues algo tuvo que haber hecho desde que lo están crucificando, porque es que en esa época pues la crucifixión era el castigo, era la pena de muerte para los criminales, ¿no? Y todo ese paseo, entre comillas, pues que les hacían hacer con la cruz, era, era, era una humillación pública, era una vergüenza, no era para nada honorable tener que estar uno cargando su propia cruz, era prácticamente como la humillación más grande que una persona podía sufrir en esos tiempos. Entonces, tal vez desde la barrera, yo hubiera estado como con ese tipo de pensamientos, ¿no? O bueno, algo hizo, o si de pronto había escuchado de un tal Jesús que hacía milagros, diría, bueno, pues pobrecito, quién sabe qué habrá hecho que le tocó cargar la cruz, pero en fin, hasta ahí me hubiera llegado la misericordia. Pero ya en el momento en que a mí me obligan a cargarle la cruz a otra persona, yo creo que ahí ya yo
ahí ya no paso el examen. O sea, yo conozco mi personalidad, de verdad, estoy siendo franca, yo sé que yo no hubiera pasado el examen. Yo creo que a mí me hubiera dado rabia y probablemente no hubiera confrontado al soldado porque si soy una extranjera, como decimos, él venía de Cirene, de otro pueblo, porque sabía que si confrontaba al soldado pues no le iba a ir muy bien, pero sí yo creo que mi actitud no hubiera sido la más compasiva. Yo creo que yo en el rostro se me hubiera reflejado la rabia de por qué, si yo no tengo nada que ver con esto, como les digo, esto era una humillación, era una vergüenza. Entonces, que lo metan a uno ya no a estar viendo los toros desde la barrera, sino a ser parte pues como del show, ya como que a uno no le parece chévere. Yo creo que a mí se me hubiera notado que lo hubiera hecho de mala gana y mi actitud en un principio yo creo que no hubiera sido la mejor. Estoy segura que obviamente al tener ese encuentro con Jesús que era, pues, que es el Hijo de Dios y que es amor y tal vez en un segundo me hubiera cambiado la actitud, pero el punto es que mi actitud de entrada no hubiera sido la mejor. O sea, no hubiera sido la mejor. Eso yo lo tengo claro porque yo conozco mi personalidad. Y por eso también me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con este personaje de Simón de Sirene y me pongo en los zapatos de él, yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces a uno le toca, por alguna circunstancia de la vida, que lo obliga a uno porque no hay otra opción? Por ejemplo, a Simón, ¿quién lo obligó? Un soldado, pero a veces a nosotros nos obliga una circunstancia, una situación. Eh, ¿Cuántas veces de pronto me ha tocado a mí cargarle la cruz a otra persona y yo no he sido misericordiosa? O sea, ¿cuántas veces yo he sido ese Simón de Sirene? Y de pronto, es más, yo creo que ni siquiera de pronto, muchas veces he podido hacer sentir mal a otra persona. No he tenido la compasión, no he tenido la misericordia. Y resulta que esa persona, tal vez en ese momento, yo he sido la única persona que le ha podido ayudar a cargar su cruz. No ha habido nadie más. Entonces, a mí la verdad me confrontó muchísimo eso, por un lado. Lo otro que me llama la atención es que a veces en esas circunstancias que uno ve como si fueran una carga, sí, literalmente, porque imagínense lo que es uno cargar una cruz, además que era una cruz pesada. O sea, es que a mí esta parte de la Biblia me llama mucho la atención porque me parece muy gráfica. A mí me gusta mucho como imaginarme las cosas como si fueran fotografías. Veo uno situaciones como que son una carga pesada, algo negativo, un problema, un inconveniente, un estorbo, un obstáculo para de pronto para los sueños de uno, para la vida de uno, y se te atraviesa una situación que uno dice, pero ¿por qué me tocó? Es que lo hago más de fuerza que de gana porque no me nace. O sea, es como la actitud de que yo he sentido muchas veces que me ha pasado a mí, y lo digo porque me ha pasado, y que yo digo, es que no me nace, es que me toca. Pero resulta que detrás de esa situación que yo veo de una manera completamente negativa y como un estorbo, aparecen unas bendiciones que están escondidas. Por ejemplo, en el caso de Simón, a mí me llama la atención que allí menciona que tiene dos hijos, Alejandro y Rufo. Ellos terminan teniendo un ministerio y después en Romanos 16:13 Pablo habla de la esposa de Simón y la llama su segunda madre. O sea, Simón conoció a Pablo. Y no solamente que estuvo bendecido porque ya hubiera querido yo conocer a Pablo y tener un ministerio, pero que además su nombre aparece aquí en 3 evangelios. O sea, que el nombre de uno aparezca en la Biblia es porque definitivamente el rol de uno fue súper, súper importante. O sea, fue un hombre que no solamente él, sino también su generación, sus descendientes, terminaron pues bendecidos. Eso a mí me llamó muchísimo la atención porque me hace como pensar mucho en, Dios mío, a veces no vemos las bendiciones, a veces están allí, pero como vienen así como envueltas en como les decía, en ese paquete como que parece más es como un problema que una bendición, se nos van, se nos van. Y yo pensaba en algo que también me llama mucho la atención, y es que este personaje se llama Simón. Y él le tocó cargar la cruz de Jesús a quien no conocía, porque la Biblia no nos dice en ninguna parte que ellos hubieran conocido antes. Quizás había escuchado de Jesús, que era un hombre que hacía milagros, pero personalmente no se conocía. Entonces yo decía, ¿no será? Claro que esto es pura especulación, esto no tiene ningún fundamento bíblico. ¿No será que este personaje debió haber sido Simón, es decir, Pedro? Porque sabemos que el apóstol se llamaba Simón y Jesús le cambió el nombre a Pedro, que significaba piedra, la roca. Entonces, mi lectura es cuando una bendición, las bendiciones no se pierden. O es este Simón o es otro Simón. Pedro, que se llamaba Simón, el apóstol, no estaba, porque Pedro, que fue el que dijo que nunca iba a abandonar a Jesús, se escondió y lo negó 3 veces, y todos los apóstoles se escondieron, no estaba ninguno. Entonces,
este Simón no estaba, entonces llega otro Simón, que es este Simón de Cirene, y carga la cruz. Entonces yo decía, Dios mío, de verdad que uno a veces se pierde bendiciones y se pierde grandes enseñanzas y aprendizajes por la mala actitud, por no ser misericordioso y por no tener compasión con una persona que en ese momento de pronto, a la única persona que tienes a uno. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Y, y me pareció muy lindo también ver cómo este personaje, después de que ayuda a cargarle la cruz a Jesucristo sin saber quién era, porque una cosa es que a mí me digan, Luz, bueno, es que no me lo tienen ni que decir, pero por ejemplo, que yo vea a Jesús ahora pasando y que lo están crucificando, pues obviamente, como digo, no me lo tienen ni que decir, yo me tiraría, mejor dicho, a limpiarle el rostro, mejor dicho, lo que fuera, porque yo ya sé el final de la historia. Pero es que cuando a Simón le tocó hacer eso, a Simón de Cirene, él no sabía el final de la historia. Para él era cargar en la cruz a una persona que él jamás en su vida había visto, que ni siquiera sabía quién era, de pronto de oídas, pero no sabía quién era y que probablemente era un criminal. Y uno se pone a pensar en la situación y realmente encuentra que es un personaje que a uno le deja muchas enseñanzas. A mí me gustaría que, no sé, de pronto invitarlos, ¿no? A que pensemos cómo reaccionamos nosotros cuando de repente nos toca cargarle la cruz a otra persona. Eh, de buena actitud, tenemos una buena disposición, lo hacemos de mala gana, lo hacemos a regañadientas. ¿Cómo reaccionamos? Y bueno, independiente de la respuesta, si tú lo has hecho muy bien, bravo, felicitaciones. Yo la verdad, yo creo que yo no he pasado la prueba, pero este capítulo como les decía, me ha tocado muchísimo y bueno, espero de ahora en adelante con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, porque como sabemos la carne es rebelde y siempre el ego y la cosa y uno no quiere como, el egoísmo no lo deja uno como ceder, pues sino como estar uno centrado solamente en lo de uno y no tener nada que ver con los demás ni con la cruz de nadie, sino que como que uno dice, a duras penas estoy cargando la mía. Entonces, pues con la ayuda de Dios, espero que si en el futuro por alguna razón me toca ayudarle a alguien, servir a alguien, independiente de que lo conozca o no, pues por lo menos recordar este personaje y hacerlo con la mejor actitud. O sea, de hecho, pienso que ese es el sentido también de uno leer la Biblia, de escudriñar, como les decía, estas escrituras sagradas, no solamente por conocer ni por curiosidad, sino para encontrar también como su aplicabilidad. Y bueno, este era el personaje invitado. Como les digo, yo no soy experta en la Biblia, soy una apasionada por los personajes de la Biblia. Me encanta meterme en la película, en el rol de los personajes. Pero estos capítulos y todos los personajes que vamos a ver tienen miles de lecturas, miles de interpretaciones. O sea, yo sé que me quedo corta, sé que muchas personas podrán decir, no, pero le habían podido meter esto, lo otro, por supuesto. Pueden escribir todos los comentarios de las contribuciones que le quieren hacer a este personaje. Hay mucha tela para cortar, mejor dicho, muchísima tela para cortar. Y bueno, espero que no se pierdan el próximo video donde voy a invitar a un personaje fascinante. No se lo pierdan, no les voy a decir quién es para que sea una sorpresa, pero espero que les haya gustado y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, estoy saludándolos desde Tailandia. Soy colombiana, pero vivo en Tailandia y espero que sigamos encontrándonos cada semana con estos videos. Un abrazo, que Dios los bendiga.